Si tienes un problema real, la lluvia de ideas es una buena manera de encontrar una o dos soluciones. Como sugiere el nombre, la idea es precipitar las vías neuronales del cerebro para elegir muchos pensamientos de forma rápida e intuitiva. Lo mejor es hacer esto con un grupo de personas diversas, de modo que tengas muchos cerebros diferentes para explorar. Esto conduce a la creación de más ideas y quizá nuevas soluciones. Antes de comenzar, asegúrate de resolver el problema correcto. Einstein dijo, para resolver un problema, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego 5 minutos resolviéndolo. Tina Seelig, una reconocida profesora de creatividad, enseña a definir un problema reformulando la pregunta. Por ejemplo, simplemente preguntando ¿por qué? Digamos que tienes una lluvia de ideas para una fiesta de cumpleaños para tu mamá. Puedes preguntar, ¿por qué organizamos fiestas de cumpleaños? Entonces, podrías darte cuenta de que lo hacemos para que las personas se sientan especiales. Luego pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi mamá se sienta especial? Ahora podría surgir una idea totalmente diferente. Una vez que definas el problema real, comienza. Aquí hay 3 formas. Lluvia de ideas grupal guiada. Primero, consigue algunos marcadores y una pizarra o algunas notas adhesivas. Luego, invita a los participantes. Estos son tus cerebros. Se aconseja a los jefes de empresas, maestros u otras autoridades que se mantengan al margen o faciliten. Su autoridad puede intimidar a las personas tímidas para que no hablen. Luego, establece las 4 reglas básicas de la lluvia de ideas. 1. Opta por la cantidad. Obtén todas las ideas sin importar cuán tontas parezcan. 2. Evita las críticas. No hay malas ideas. 3. Da la bienvenida a las ideas locas. Cuanto más locas, mejor. 4. Aprovecha las ideas de otras personas. Escúchalas primero y luego agrega sí y... Ahora puedes empezar. Escribe el problema como una pregunta en la pizarra. Luego, pide a todos tus cerebros que aporten sus ideas. Como facilitador, mantén la discusión enfocada en el tema. Para asegurarte de que las personas no hablen por sobre los demás, puedes proporcionar un bastón para hablar que se pasa de una persona a otra. Anota todas las ideas y colócalas para que todos las vean. Recuerda a las personas que agreguen ideas. Si Ana piensa en «construyamos un paraguas genial», Jaime puede decir «sí» y «hagamos uno que vuele también». Si alguien mató una buena idea, el facilitador siempre puede revivirla para volverla a poner sobre la mesa. Al final de la sesión, ve si hay 2 ideas que se puedan combinar. En la lluvia de ideas, el lema es 1 más 1 es igual a 3. Luego, deja que el equipo vote para saber cuáles son los más populares. Ahora puedes comenzar con otra ronda de lluvia de ideas para desarrollar esas ideas. O, si estás satisfecho con la solución, finalizarla. Finalmente, registra las mejores ideas para no perderlas. La técnica del grupo nominal. Explica las reglas básicas y presenta el problema. Luego, pide a cada persona que escriba sus ideas de forma anónima. Luego, recopila las ideas y deja que el grupo vote sobre cada idea. Las ideas mejor calificadas pueden enviarse a los participantes o subgrupos para una lluvia de ideas adicional. Por ejemplo, un grupo puede intercambiar ideas sobre la forma de un producto, mientras que el otro se enfoca en las características técnicas. La técnica de pase en grupo. Deja que las personas se sienten en círculo, explica las reglas y presenta el problema. Cada persona escribe una idea y luego pasa la hoja de papel a la siguiente persona, quien agrega algunos pensamientos. Esto continúa hasta que todos recuperan su hoja de papel original. En este momento, es probable que el grupo haya desarrollado extensamente cada idea. Deja que cada uno explique su idea evolucionada y escribe cada una. Luego, puedes dejar que el grupo vote. Si quieres hacer una lluvia de ideas por ti mismo, pruébalo ahora mismo. Al final de esta escena te presentaremos un problema. Una vez que lo entiendas, escribe 5 ideas en los comentarios a continuación lo más rápido que puedas sin pensar mucho. Esto desbloquea tu creatividad y te ayuda a superar los bloqueos mentales. Una vez que hayas terminado, lee los comentarios de los demás. Elige tu idea favorita y construye tus pensamientos sobre ella. Para hacer eso, simplemente responde a esa persona comenzando con sí y... Aquí está el problema. Nuestros océanos están llenos de desechos plásticos.
Muchos de estos son consumidos por peces, con efectos inciertos en nuestra salud. Según el periódico The Economist, para el 2050 los océanos podrían contener más plástico que peces, medidos en peso. Entonces, ¿cómo podemos reducir los desechos plásticos en nuestros océanos hoy? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com/sprouts. Incluso $1 puede hacer la diferencia. Amigos de Homo Academicus, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del árbol de problemas. Es una herramienta de la planificación de proyectos y vamos a ver en primer lugar de qué se trata esta herramienta, qué es, cómo se construye y qué aplicaciones concretas tiene en el ámbito de la investigación, sobre todo para la elaboración de proyectos de grado. En primera instancia, vamos a definir qué es un árbol de problemas. Pasamos a definir el árbol de problemas como una técnica de la planificación que ayuda a identificar y definir una situación, problema o necesidad, sus causas y efectos de manera organizada. Genera un modelo de relaciones causales en torno a un problema. ¿Qué significa esto? Que el árbol de problemas va a graficar de manera visual la estructura de una situación problemática atendiendo a sus causas y sus consecuencias. Va a permitir que el estudiante tenga una lectura estructurada de una situación problemática o una necesidad insatisfecha y por lo tanto una lectura mucho más racional de las causas y factores que están originando dicha situación. ¿Cuáles son las características del problema? Es importante señalar que es una situación de inconveniencia, es un estado negativo o de insatisfacción que no puede ser resuelto en forma autónoma por los propios afectados, de modo que requiere de la intervención de alguien que posea un cuerpo de conocimientos de una determinada disciplina para poder colaborar en la solución del problema. El problema se puede manifestar por la carencia de algo bueno o por la existencia de algo malo o negativo. También se puede identificar un problema ante una oportunidad de desarrollo no aprovechada, es decir, ante el desaprovechamiento de una situación de potencial beneficio. Puede ser para una empresa, para una institución, para una comunidad, entre otros. Y además, se trata de un problema real, existente en la realidad, no ficticio. Es decir, no se puede construir un árbol de problemas sobre un problema imaginario o sobre un problema supuesto, sino que se construye el árbol de problemas sobre la base de una situación real, existente. Vamos a señalar cuáles son los pasos en la elaboración del árbol de problemas. El primer paso consiste en identificar los principales problemas con respecto a la situación problemática. Se utiliza por lo general una lluvia de ideas
y por medio de la lluvia de ideas se identifican los problemas principales. Pueden seleccionarse 2 de ellos, por ejemplo, y relacionarlos para determinar cuál de ambos problemas es el principal. El segundo paso es formular en pocas palabras el problema central. Se tiene que ser muy claro y preciso al momento de definir el problema que se ha identificado. Como tercer paso, se deben anotar las causas del problema central. Esto quiere decir cuáles son los motivos, las razones por las cuales se está originando dicho problema. Y como cuarto paso, anotar los efectos provocados por el problema central, es decir, cuáles son las consecuencias del problema. Y como quinto paso, se debe elaborar un esquema que muestre la relación de un árbol de problemas, es decir, donde exista una estructura causal del problema que hemos identificado, donde claramente se pueda visualizar cuáles son las causas de manera específica y cuáles son las consecuencias del problema. Y como sexto paso, y no menos importante, revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Este punto es muy importante, puesto que la lógica del árbol de problemas va a definir su sustentabilidad ante la elaboración de un proyecto, porque el árbol de problemas va a ser la columna vertebral de un proyecto de grado. ¿Cuál es la estructura del árbol de problemas? El problema, que básicamente se identifica el problema más importante, que va a constituir el núcleo del árbol de problemas, y luego se identifican las causas, que serían las raíces, y las consecuencias, que serían los frutos. Señalar que el uso del término árbol de problemas es una metáfora simplemente para hacer referencia a un árbol donde las raíces operan como causas y los frutos serían las consecuencias o efectos del problema central que se identifica en la parte del núcleo del árbol, ¿no? Las causas básicamente son, en las raíces se expresan las causas y los orígenes del problema, y además pueden jerarquizarse, pueden haber subcausas o causas en segundo grado, y estas deben ser ordenadas en causas principales y causas secundarias, y lo mismo puede hacerse con los efectos o las consecuencias del árbol de problemas. Más o menos la estructura de un árbol de problemas tendría que ser la siguiente: el problema en el centro del gráfico, seguido de las causas. Pueden identificarse las causas que se vean convenientes y las causas indirectas o secundarias. Como son causas, ejercen una función de determinación sobre el problema, y después identificamos los efectos. Esto en forma esquemática y de manera abstracta, sin aterrizar en un ejemplo concreto. Ya en la siguiente diapositiva vamos a mostrar un ejemplo de un árbol de problemas trabajado con un tema del área comercial. Entonces, fíjense, estas líneas segmentadas solamente las he puesto en forma pedagógica, no deben llevar dichas líneas segmentadas en la elaboración de un árbol de problemas, pero en la parte inferior del problema estarían las causas y en la parte superior los efectos. Muy bien, vamos a trabajar con un ejemplo de un árbol de problemas que se ha identificado en una cafetería. El principal problema, que además el problema se trabaja de manera participativa, con las personas involucradas, ya sea en la empresa, en la institución, en la comunidad, en la organización social donde se va a realizar el proyecto, sería las bajas ventas en la cafetería Fragmentos. En este punto no es necesario resaltar los elementos espaciales o temporales, pero sí describir claramente cuál es el problema. ¿Cuáles son las causas de este problema identificado como las bajas ventas? En primer lugar, identificamos la baja calidad del producto. En segundo lugar, el desconocimiento de la cafetería y una alta competencia de cafeterías en la zona. Y además, a la causa, que es desconocimiento de la cafetería,
encontramos dos causas secundarias, que sería ausencia de estrategias de marketing y que además se trata de un emprendimiento reciente, por lo cual obviamente la cafetería no es todavía conocida o no goza de un posicionamiento, ¿no? Como existe causalidad de estas tres causas identificadas, las flechitas deben estar siempre con dirección determinante hacia el problema. Los efectos. En primer lugar, clientes insatisfechos porque obviamente si la calidad del producto es baja, el cliente va a estar insatisfecho, no va a haber un criterio positivo con relación al producto que pueda ofrecer la cafetería. En segundo lugar, hay una pérdida de clientes potenciales porque eso además ocasionaría un alto riesgo de quiebra y bajas utilidades para la cafetería. Y por último, una baja participación en el mercado de las cafeterías en la zona, en la ciudad o en el lugar donde se ha emplazado el negocio. Entonces, como pueden ver, el árbol de problemas permite, en primer lugar, graficar la situación problemática. En segundo lugar, captar la estructura causal del problema, también identificar las causas, los efectos y consecuencias del problema, tener una lectura estructurada de la situación problemática y por lo tanto una lectura más racional de la situación problemática, especificando claramente cuál es la conexión del problema con las causas y los efectos y sus consecuencias. Algunas recomendaciones que son importantes tomar en cuenta para la identificación del problema son las siguientes. En primer lugar, un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo, como el que hemos señalado hace un momento, por ejemplo, al decir que existen bajas ventas. Identificar los problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros, ¿no? Sino que el árbol de problemas debe ser trabajado sobre una situación problemática real. Reiteramos nuevamente. Formular el problema como un estado negativo. Escribir un solo problema en el árbol de problemas. No funciona esta técnica lógica del árbol de problemas con múltiples problemas, sino con un solo problema centralizado y consensuado con todos los actores participantes del proyecto. Y eso sería todo por hoy. Les agradecemos su atención, les pedimos se suscriban al canal, le den like, nos compartan en sus redes sociales y bueno, hasta una nueva entrega. ¿Cómo hacer un análisis DAFO o FODA? Hola, soy Jessica Quero, especialista en marketing digital y redes sociales, y hoy vengo a hablarte de este análisis que es muy importante para extraer conclusiones valiosas. Primero vamos a empezar con qué es un DAFO. Puede que lo conozcáis como FODA, normalmente en España suele llamarse DAFO, pero en otros lugares, en otras ubicaciones lo llaman FODA. Al final es exactamente lo mismo, lo que pasa es que cambiamos el orden de las letras. Pero al final un DAFO o FODA es una herramienta que podemos utilizar dentro del análisis para extraer conclusiones tanto del análisis interno como del análisis externo y plasmarlas en una especie de tabla que nos va a dar mucha información rápidamente y de forma muy visual. Entonces, realmente, ¿para qué sirve ese DAFO?
Pues realmente lo que os he dicho, ¿vale? Para extraer esas conclusiones de cuando nosotros realizamos un análisis interno y un análisis externo, pues nosotros necesitamos de toda esa información que obtenemos sacar las conclusiones, por así llamarlo, o los aspectos más interesantes y más relevantes para ese análisis que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, esto digamos que sería como ese cuadro resumen que nos plasma toda esa información. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este DAFO? ¿Vale? DAFO o FODA, lo que vosotros queráis. Al final cada una de esas letras son las siglas, es la inicial de cada una de las palabras que vamos a analizar o que vamos a prestarle especial atención dentro de este análisis para luego clasificarlo. La D es de debilidad, ¿vale? Entonces, de este análisis interno lo que vamos a hacer es extraer como esas debilidades, ¿vale? Como esos aspectos negativos que pueden influir negativamente en lo que nosotros estemos analizando. Siguiendo, tenemos la A, que son las amenazas. En este caso nos vamos al análisis externo y tenemos que ver esos aspectos que son negativos para nosotros, ¿vale? O para nuestra marca, dependiendo de qué estamos haciendo ese DAFO, que pueden influirnos negativamente, pero que son externos, ¿vale? Debilidades es interno, amenazas es externo. Y luego tenemos la F y la O, ¿vale? La F son las fortalezas, que son nuevamente internas, esos aspectos positivos que tenemos dentro de nuestra marca o tenemos dentro de nuestra propia persona, porque podemos hacerlo tanto de una empresa, de una marca, como de nuestra persona. Y luego tenemos, por último, las oportunidades, ¿vale? Que son aspectos positivos del análisis externo que nosotros podemos implementar, ¿no? Y que podrían ser beneficiosos para nuestra marca o nuestra persona. Entonces, como veis, ¿vale? Resumimos de debilidades, que es del análisis interno, de amenazas, que es del análisis externo, F de fortalezas, que es del análisis interno, y O de oportunidades, que es del análisis externo. Como veis, ¿por qué DAFO o FODA? ¿Vale? Nosotros hacemos DAFO, ¿vale? En España y digamos que ponemos al inicio esa D y esa A son aspectos negativos que debemos de trabajar para mejorar o para intentar neutralizar. Y FODA, ¿vale? Lo hace al revés, se centra en esos aspectos positivos y después los negativos, pero al final ya veis que es exactamente lo mismo, simplemente una organización diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese DAFO? ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos es que hacer como dos líneas, ¿vale? Dos ejes para partir cada una de esas letras. Vamos a poner debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, si os fijáis aquí, debilidades y fortalezas son internas y amenazas y oportunidades son externas. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, previo es un análisis de, por ejemplo, si vamos a hacer el DAFO de nuestra marca, tenemos que hacer un análisis de toda la parte interna de nuestra marca y un análisis, pues por ejemplo, del mercado y de la competencia, que sería la parte externa a nuestra marca. En base a todo ese análisis, lo que tenemos es que ir viendo qué puntos de toda la información que hemos obtenido son relevantes y clasificarlos, ¿vale? Según pues lo que hemos visto, ¿vale? Debilidades y fortalezas si son internos, amenazas o oportunidades si son externos. Que son negativos para mi marca, ¿vale? Pues acordaros que era debilidades y en el caso de externo, amenazas. Que son positivos para mi marca, ¿vale? Pues fortalezas y las oportunidades. Entonces es así de sencillo, simplemente tienes que ir extrayendo las conclusiones o destacando lo más relevante de la información que has obtenido a través de esos diferentes análisis, el análisis interno y el externo, y plasmándolo en ese cuadro, ¿vale? Por así llamarlo, en esa gráfica o como prefieras. Una vez tenemos el DAFO, ¿vale? A partir del DAFO sale lo que se llama el CAMI. Es decir, toda esa información nosotros tenemos que ver cómo tenemos que trabajarla para mejorar nuestra marca, ¿vale? O para mejorar nuestra persona, porque recordad que podemos hacerlo tanto para empresas como para mi propia persona. Entonces, ¿qué es el CAME realmente? ¿Vale? Pues es corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. Es decir, en base a ese DAFO que yo he hecho, ¿vale? Cada una de las cosas que yo haya puesto, voy a ver qué puedo hacer con esas debilidades
para poder corregirlas. A lo mejor no puedo corregirlas todas o no me interesa corregirlas todas porque a lo mejor una debilidad no es del todo relevante o no me va a afectar en gran medida a los resultados de mi marca o de mi persona. Pero sí que habrán algunas que pues sean destacables, ¿no? Y que sepamos que podemos corregirlo. Entonces haríamos otro cuadrante, ¿vale? Igual, 2 ejes, ponemos nuevamente el KAME y tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a cambiar. Es decir, en ese primero, ¿vale? Que estábamos hablando de las debilidades, es corregir. ¿Cómo yo puedo corregir esas debilidades? Pues ahí obviamente tendría que ir anotando acciones que yo podría hacer para corregir cada una de las debilidades que he visto en el cuadro anterior del DAFO. Después seguiríamos con afrontar amenazas, ¿vale? De la C, la A. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que a lo mejor hay algunas amenazas que no podemos afrontarlas, es decir, no podemos hacer nada por neutralizarlas o por cambiarlo, porque son cosas externas, escapan a, digamos, nuestro control. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para afrontarlas, ¿vale? Para minimizarlas o directamente pues para que no nos afecten, ¿vale? O nos afecten lo mínimo posible. Cuando nos vamos abajo, ¿vale? Nuevamente tenemos la M, mantener fortalezas, es decir, hay cosas, hay fortalezas que hacen nuestra marca o nuestra persona diferente y que hacen que esa persona nos elija a nosotros por encima de, por ejemplo, a otra marca. Entonces eso es importante que veamos qué acciones podemos hacer para fortalecerlas, para al final transmitirlas mejor, podamos comunicarlas más, ¿no? Y que podamos incluso hacer crecer esas fortalezas o darle más relevancia dentro de nuestra marca. Y luego por último, ¿vale? Teníamos el tema de las oportunidades, que en este caso hay que explotarlas, es decir, de esas oportunidades que yo he definido en el análisis DAFO, ¿qué puedo hacer para que realmente sean beneficiosas para mi marca? Para introducirlas, porque recordad que esas oportunidades eran externas, introducirlas dentro de nuestra marca para que sea algo beneficioso, algo positivo. Y en base a ese análisis KAME aún podemos llevarlo más allá y llevarlo a diferentes tipos de estrategia. En concreto hay 4 tipos de estrategia, ¿vale? Que vamos a extraer de ese KAME. Primero tendríamos las estrategias ofensivas, que son estrategias que atacan o que pretenden posicionarte en el mercado. Entonces básicamente lo que hace este tipo de estrategia es aprovechar esas fortalezas que hemos extraído y las oportunidades que hemos obtenido del análisis. Tenemos también las estrategias de supervivencia. En este caso en lo que se basan es en minimizar esas debilidades o eliminar, si podemos, algunas debilidades directamente, o en evitar esas amenazas del mercado. ¿Vale? Iríamos, digamos, a la parte más negativa e intentaríamos cómo evitar o minimizar para que nos afectara lo mínimo posible. Después tenemos las estrategias defensivas, que se basan en aprovechar esas fortalezas que tenemos para contrarrestar o para evitar esas amenazas del mercado, o incluso podríamos decir para defenderse de esas amenazas del mercado. Y por último tendríamos las estrategias de reorientación, que en lo que se va a basar es en corregir las debilidades para aprovechar esas oportunidades. Entonces, como ves, de este análisis que hemos hecho muy completo, ¿vale? Hemos hablado del DAFO, luego del KAME y luego de las estrategias que podemos extraer de ese KAME que hemos analizado. Veis que podemos obtener un montón de información interesante para saber hacia dónde debemos de enfocarnos y enfocar también nuestros esfuerzos o nuestros recursos. Es importante que esto lo hagamos, ¿vale? Podemos hacerlo de nuestra empresa, podemos ir más al detalle y hacerlo, por ejemplo, de nuestras redes sociales, y es más, es parte del análisis o del plan de social media, mejor dicho. Que si no sabéis de qué os estoy hablando, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que hablo de todo lo que debemos de hacer en ese plan de social media para saber y para definir esa estrategia que vamos a seguir en redes sociales. Obviamente se hacen muchas más estrategias, ¿vale? De diferentes canales, pero en este caso, ¿vale? En este canal vamos a hablar sobre todo de redes sociales y por eso os pongo este ejemplo. Espero que haya sido útil. Si quieres ver un ejemplo, ¿vale? De todo esto que os he dicho para que os quede más claro, os voy a dejar también por aquí un enlace a un post que he redactado, ¿vale? En el que os pongo un ejemplo de cada uno de ellos, aunque ya habéis visto que han salido dibujitos a lo largo del vídeo para que sea más visual y os quede más claro qué es lo que debéis de hacer. Y por supuesto, ya sabes que te invito a que te suscribas a mi canal y que puedes seguir aprendiendo de marketing digital y redes sociales con el vídeo que te dejo aquí al lado. Nos vemos en los vídeos.